Saludo a los queridos fieles católicos de diversos países que tienen la posibilidad de ver estos videos de este obispo católico boliviano, Gary Gonzalo Alarcón Segada, obispo legítimamente consagrado por Monseñor José de López Gastón el año 93. Yo quiero primero hacer por gratitud a Dios y por gratitud a los pocos fieles que tenemos en Bolivia. Y al decir los pocos fieles de Bolivia, no es que yo tenga que decir tengo millones o tengo miles, como seguramente otros tienen. En la Sagrada Escritura, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 32, nuestro Señor Jesús, Dios, nos da y nos previene el anuncio de que cuando Él regrese en segunda vez, no ha de haber casi fieles en su iglesia. Indica que los 5 dedos de la mano van a ser muchos. Hay alguna gente que piensa que teniendo cientos y miles de fieles, que no sé con qué motivo tendrán. La secta del Conciliábulo Vaticano tiene miles. Acá en una sola de las iglesias, que no voy a mencionar, cada domingo se reúnen 7,000 personas para adorar al Señor Dios del universo, Satanás. Con uno de los que se llama sacerdote o clérigo, porque ellos no tienen sacerdocio, desde el momento que han suprimido el santo sacrificio de la misa y ha inaugurado Montini, o el decir alias Pablo VI, una ceremonia de culto protestante, pero de adoración idolátrica al Dios maometano Señor del universo. En esta iglesia 7,000 personas le cantan y lo adoran al diablo. Y le dicen así: santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Repitiendo lógicamente en forma no solamente maligna lo que en la Sagrada Escritura, en el libro de Isaías 6:3 indica: santo, santo, santo es el Señor Yahvé Sebaot, o Señor Dios de los ejércitos. Ellos le cantan al Señor del universo, divinidad adoptada por el Conciliábulo Vaticano del maometismo. Yo quiero agradecer a Dios, pero a mis pocos fieles católicos, leales fieles católicos, no a mi persona, a Dios, a su Santa Iglesia. Fieles católicos que sí se preocupan de su santo obispo, porque yo tengo en alguna forma que proclamarme. No soy violador de niños, no soy pederastra, no soy drogadicto, no soy ebrio, y desde que me consagró Monseñor López Gastón, necesariamente he vivido para dar ejemplo de vida cristiana católica a mis fieles. Tiendo a la santidad, porque creo que esa es la obligación del sacerdote y del obispo. No soy como el padre Pistolas de México, que ustedes lo pueden buscar en el internet, así se llama él. Yo soy el padre Pistolas. Y dice, hay que confesarse, y van a perdonar la terminología, pero es propia de este sujeto. Y dice, hay que confesarse, yo me confieso, puede ser el con el que me confiese joven, puede ser viejo, puede ser puto, así. Yo no tengo esa posibilidad. Mi lenguaje lo modero, porque necesariamente tengo que hablar con el estilo del obispo católico, con dignidad de hombre de Dios. Quiero agradecer a mis pocos fieles y los voy a nombrar: a la familia Zomay, a la familia Almanza Rojas, de Felicidad, la familia de Chinita, hija de Teresa Almanza, y alguna otra familia que tal vez en este momento no la tengo muy bien en mente, que son muy pocas. No debemos llegar tal vez hasta las 20 personas, pero tienen un profundo cariño a Jesús, a Dios, porque les he enseñado que las verdades católicas las tienen que llevar a ellas, a estas personas,
al amor de Dios y a la entrega a Dios. Y por esa entrega y amor a Dios, le dan cariño a su obispo. Ellos no tienen el mal ejemplo de este obispo. Jamás les he dado mal ejemplo y por ellos me guardan cariño y respeto. Lógicamente que esto no conoce la secretaria de Monseñor Schettino. Le dicen cubanito, pero yo le diré la secretaria porque lógicamente es mucho más directo, para no decir sobre su personalidad totalmente negativa, que la Sagrada Escritura la condena, porque dice que es lógicamente su actividad personal y su tendencia es abominación para Dios. Y él se ha permitido hacer un video, y no solamente hacer un video, sino mandar una serie de notas y de audios con una desfachatez tan grande, propia de su personalidad corrompida, en contra de este un obispo legítimo. Yo supongo que el obispo que lo maneja él, Monseñor Schettino, debía indicarle a él de que se modere y que no tenga ese lenguaje asqueroso, corrompido y sucio para dirigirse al obispo boliviano. Necesariamente debo referirme al documental que hicimos días atrás para mandarle a Monseñor Schettino. Quiero aclarar en primera instancia, yo he conversado con Monseñor Schettino el año pasado, en octubre, más o menos unos minutos, y me pareció que era un obispo que tenía interés e intención, como él decía, de unificar a la Iglesia, como cualquiera de los obispos católicos, y no vi después en la realidad esto. Lo he llamado por lo menos unas 8 o 10 veces y tengo la documentación necesaria para probar en el teléfono. Y jamás me has respondido. Hola David, buenos días. Estoy muy alegre porque pareciera que todos los obispos ya han hecho la convocatoria para la elección del Papa. David, ¿qué es lo que ha pasado con los demás? ¿Se acuerda que usted me pidió que yo hiciera y estoy en mi obligación? Yo lo hago con todo gusto porque es la obligación del católico. 61 años y medio de vacancia en la iglesia. Y parece que los obispos están dedicados a cualquier otra cosa menos a cumplir con su obligación. Todos estamos obligados para poder hacer que la sede vacante se acabe. Recuerda que usted me habló y me pidió lógicamente que pudiera yo lanzar esto, porque yo soy el obispo tal vez de mayor edad. Entonces, con todo gusto yo lo he hecho. Ahora, yo no sé qué pasa con Monseñor Schettino. Le he mandado por lo menos unos 5 audios y no me has respondido a ninguno. Yo quisiera consultarle, David, usted se ha comunicado con Schettino, ¿por qué no ha hecho la convocatoria también para el cónclave? Yo sé que no vamos a hacer directamente el cónclave, necesariamente tenemos que hacer 8 tipos de soluciones antes del cónclave, pero eso lo tendremos que decidir entre los obispos cuando nos reunamos. Pero yo no veo ninguna reacción de parte de ellos. Además, Monseñor Schettino no me ha mandado ningún mensaje. Entonces yo les rogaría, sea bien sincero, mi querido amigo David, usted se comunica, yo sé, con Schettino, con Monseñor Schettino. ¿Él le ha dado alguna referencia o instrucción para que lógicamente se haga esto, no se haga, porque no se comunica él conmigo? No se olvide que si hubiera un cónclave y no están todos los obispos de la verdadera Iglesia Católica, y si a propósito no lo colocaran algún obispo, saldría un antipapa, porque no estaría reunida toda la Iglesia. Yo soy el primero que estoy ofreciendo mi participación porque sé que es mi obligación de obispo legítimo de la línea de Monseñor Duque, no hay otra. Entonces,
ha molestado. De acuerdo que usted me pidió que yo levantara mi video, porque yo había hecho, lógicamente, una alusión al antisacramentalismo de la Gran Zamera, de la Babilonia la Grande, donde está el satanista de Francesco. Entonces, es muy necesario de que nos comuniquemos. Le insinúo, por favor, qué noticias tenemos. Monseñor Schettino podía haberme mandado un mensaje para poder estar esperando, pero no lo ha hecho. Entonces, él que me mande un audio para que me indique, uno, que necesariamente él tiene que levantar 2 o 3 términos que ha indicado que no me gustan. Ha hablado sobre el problema de que yo no sería una persona que estuviera dando una imagen moral. ¿De dónde conoce él? Absolutamente. Yo he hecho un voto de pobreza, de obediencia y de castidad. La secta grande del conciliábulo tiene maricones, tiene homosexuales, tiene pederastas y tiene satánicos. Yo jamás voy a ser señalado por ninguna de esas cosas. Yo he tenido, no se olvide, una familia con varios hijos. He sido yo casado cuando Monseñor López, primero Monseñor Carmona, que me ofreció, y después mandó a Monseñor López, y Monseñor López constató que mi matrimonio era católico, y me pidió, juntamente a mí, como a mi esposa entonces, me pidió que yo me ofreciera a Dios y que me entregara a la iglesia, y lo hicimos en forma inmediata, porque 7 años antes de que venga Monseñor Carmona, ya habíamos hecho nosotros un voto de castidad con mi esposa. Vivíamos católicamente. Entonces, yo no tengo absolutamente nada que se me pueda señalar. Entonces, yo creo que Monseñor Schettino tiene la obligación de poder mandarme, aunque sea un audio, para poder decirme, caramba, vamos a tener esto. Pero no hay que olvidarse. Si faltara algún obispo legítimo a quien oficialmente no lo llaman ni lo convocan, si llegan a alguna elección sería ilícita, no válida, y elegirían un nuevo Lino II, elegirían un antipapa. Ahí debemos estar todos los obispos legítimos de la Iglesia Católica, y somos poquísimos. Y yo soy el primero en haber lanzado la convocatoria, porque usted mismo me pidió, ¿no es cierto? ¿Recuerda usted, querido David? Entonces me pidió que yo lo hiciera. Yo estaba ansioso, pero lógicamente yo lo hice en nombre de la Iglesia y en nombre, lógicamente, donde lo mencioné a Monseñor Schettino, indicando que lógicamente era así. También lo mencioné a usted. A ver, estoy esperando su respuesta, mi querido David. Hasta cualquier momentito, ¿ya? Pero lo que más me extrañó de Monseñor Schettino es que él tenga una serie de calificativos para mi persona, que lógicamente indicaba que hay cosas en el obispo Alarcón que no me parecen bien y que no son edificantes, por desgracia, y hace eso que no tenga ascendencia moral en nadie. Y es una pena, porque este obispo tiene personalidad de sobra. Pero yo ya hablaré con él. No, nunca ha hablado conmigo. Y yo le he dicho varias veces desde el lugar de mi altar, con esta cruz, agazándola, y le he dicho, señor Schettino, dígame cuáles son esas cosas no edificantes y por qué no tendría yo ascendencia moral. Yo tengo su conducta de soberbio, de orgulloso, de prepotente o de otras cosas que se las dice el padre Vergara. Después, posteriormente, indicó que yo tenía una serie de situaciones conflictivas litúrgicas. Tampoco me ha aclarado nunca cuáles son. Seguramente se inventará. Pero yo sí puedo indicarle, por lo que ha dicho este señor Vergara, que no ha dicho en su retractación, que no ha sido retractación, en su disculpa por haber dicho estas cosas, no ha dicho esto es mentira lo que yo indiqué, que él celebra la misa, el santo sacrificio de la misa, sin ara, que él lógicamente abusa de su condición de obispo y de confesor para poder incluso hasta decir el motivo de las confesiones y otras cosas más, que bastante sería leer en extenso lo que ha dicho este sacerdote Vergara. Efectivamente yo he leído
que él le pide disculpas y dice, discúlpeme por lo que he denunciado, pero no le dice que eso es mentira. Quiere decir que lo confirma de que es verdad. Ahora, yo le mandé en respuesta a su sermón del 15 de agosto a Monseñor Schettino una nota y un video en el que le digo que él se retracte, porque como van a ver ustedes, hay uno de los, en el internet, uno de los señores estos protestantes, pastores que se llaman pastores protestantes, que habla sobre la Inmaculada Concepción y la insulta a la Santísima Virgen María. Y dice, María nunca ha sido, ¿no es cierto?, inmaculada. María ha sido pecadora. Y yo tengo, dice, lógicamente, pruebas de la redención porque ha sido redimida María, el protestante. Cuando yo escuché en el sermón de Schettino, el 15 de agosto, el día de la Santa Asunción de la Santísima Virgen María, y él decía muy suelto de boca, María también ha sido redimida. Entonces yo digo, está diciendo como el protestante. Y lógicamente eso no es bueno para quien oye. Es muy probable que el señor Schettino no tenga la capacidad de poder expresar las cosas como yo quisiera que se exprese, porque él no ha sido nunca, no ha tenido la calificación de maestro, de profesor. Yo sí. Yo tengo un documento que me dio, firmado por un obispo católico, Monseñor Senner. Es importante que cuando uno explique algún dogma católico, lo haga con la terminología adecuada. Y yo esperaba que Monseñor Schettino indique en su explicación que el término este de redimida, para que no tenga la posibilidad de interpretarse como lo hace el protestante enemigo de la Santísima Virgen María, lógicamente y de la Inmaculada Concepción, se tenga que decir, como lo han dicho el Papa Pío IX, o como lo ha dicho el Papa Pío XII, que lógicamente ellos lo han hecho con mucha sabiduría, porque son infalibles, y han indicado que la Santísima Virgen María estaba necesariamente con la redención de la preservación. O sea, necesariamente hay que entender que la Santísima Virgen María no heredó la mancha del pecado original, fue privilegiada, que Dios, Santísima Trinidad, la preservó del pecado, que ella tenía necesariamente a Dios en su seno, Jesús, Dios, con el cuerpo y el alma sin pecado. Entonces Dios se preocupó para que anticipadamente tenga el privilegio de la preservación. Y a eso sí podemos decir, es la redención de preservación, pero es completo. Si simplemente dice, estaba redimida igual que nosotros, es igualito que el protestante. Que María fue concebida sin pecado. Y no solo eso, sino que también fue redimida desde la concepción y fue sin pecado. Debido a que María dijo que Dios es su Salvador, es porque reconocía su pecado. Porque ¿de qué otra cosa iba a salvar Dios si no era de sus propios pecados? María reconocía su condición pecadora delante de Dios. Y también sabía que su fe en el Señor la salvaba. Por eso podía declarar con confianza que Dios era su Salvador. Es claro a la luz de la Biblia que María reconoció su pecado e identificó quién era su Salvador. Por lo tanto, la idea de que María nació sin pecado va en contra de lo que claramente enseña la Biblia. Ella lo reconoció. Así que si alguien quiere honrar a María, debería aceptar que ella misma se consideró pecadora. Ella continúa diciendo en el versículo 48 de Lucas 1, porque ha mirado la humilde condición de esta, su sierva. Pues he aquí, desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Ella sabía que su condición delante de Dios era indigna por su pecado. Por eso glorifica a Dios y recuerda que Él es su Salvador. Por eso yo le digo,
complete su exposición, porque está equivocado, está hablando igual que el protestante y se enoja. Yo sé, se va a enojar siempre porque él no tiene calidad de maestro, no tiene calidad de profesor siquiera. Otro punto que a mí necesariamente me llama la atención es con relación a esto del bautismo. Nosotros, por ejemplo, hacemos en lo que indicó el Señor, recibimos el santo bautismo, el sacramento del bautismo. Con el sacramento del bautismo, nosotros lavamos, limpiamos el pecado original y, lógicamente, si fuera mayor, los pecados actuales, etcétera, etcétera, que no voy a hablar. Pero el bautismo es lavado. Por eso se necesita el agua. Y de ahí viene que nosotros los seres humanos necesitamos el bautismo con agua y el bautismo que nos va a lavar. En el caso de la Santísima Virgen, no necesitaba el bautismo de lavarla porque no tenía pecado. A ella se le ha dado el privilegio dado por los méritos de su Hijo, de nuestro Dios y Señor, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él tenía que haber aclarado, y necesariamente esto yo se lo estoy exigiendo. Él se ha ido por otro lado. Ha dicho que yo estoy indicando una herejía. No, no estoy indicando una herejía. Estoy indicando lo que la Iglesia tiene necesariamente que enseñar completo. Otro término. Y su secretaria, el cubanito, indica que no es necesario aclarar el término concilio y conciliábulo. En realidad hace una defensa bastante irracional. Bueno, hay que decir, él no ha estudiado nada, es un pobre muchacho que no tiene sino una personalidad totalmente distorsionada y lógicamente se nota esto hasta en su forma de hablar, de reír, de hablar, etcétera, etcétera. Y yo no le dirijo a él nada porque sería lógicamente de bajarme con mi dignidad de obispo. No puedo hablar con una persona que tiene una personalidad tan terriblemente conflictiva, que no tiene posibilidades porque además es soberbio, malcriado, bocón. Y de ahí viene que esta palabra de concilio, el diccionario de la Real Academia Española, que ya lo indiqué en uno de los anteriores videos, indica que concilio es la asamblea de obispos convocada para tratar temas de dogma o de disciplina, etcétera, pero convocada por la autoridad legítima de la Iglesia. Y conciliábulo también está en el diccionario de la Real Academia Española, indica que es una asamblea que está convocada por alguien que no es la autoridad legítima y que por lo tanto no es concilio. De ahí viene que el jovencito o su secretaria, de Monseñor Schettino, está distorsionando esto que es necesario decirlo a todos. El conciliábulo Vaticano II es manejado por Satanás, con obispos, cardenales, seminaristas, monjas, traidoras a la Iglesia, con masones, con personas que después han logrado, juntamente con el Partido Comunista, con los protestantes y los masones, crear una nueva iglesia, la iglesia del Conciliábulo Vaticano II. Entonces, esto es lo que uno tiene que darse cuenta, y eso le decía a Monseñor Schettino, no diga más la palabra concilio cuando se refiera a la secta del Vaticano II, diga conciliábulo, porque así lo dice la Real Academia Española. Yo no sé si él me parece que no es mexicano, Monseñor Schettino. Entonces, no sé si en su país de origen tienen algún diccionario. Sería conveniente que lo lea. Otro de los temas que mencioné es el de que Monseñor Schettino habló de que los cuerpos de nuestro Señor Jesús y de la Santísima Virgen María, dijo, están como el nuestro, y ahí se equivocó. Por eso le digo yo, necesariamente hay que tener, para enseñar, hay que tener
no solamente el deseo de enseñar, sino que hay que utilizar las palabras adecuadas y hay que utilizarlas en la forma que es correcto hablarlas. No se puede decir que está el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y el de la Virgen igual, aunque hayan dicho después que está iluminado por la luz del Señor y de la... No, hay que decir concreto. Los cuerpos de nuestro Señor Jesús y de la Santísima Virgen son gloriosos porque ellos ya han resucitado. Nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Entonces, lo que le he indicado a él, que como obispo necesariamente tiene que darse cuenta de que está fallando. Como Monseñor Loya, que también se le ha mandado en un video, que justamente la secretaria de Monseñor Estequino le hizo la entrevista a Monseñor Loya en Cuba, donde Monseñor Loya dice que los tradicionalistas estamos llorando sobre el cadáver de la iglesia, sobre el cadáver de la iglesia destruida. Hágame el favor. Está matando a la iglesia del Señor, al cuerpo místico. ¿Le parece correcto aquello? Entonces yo les digo, un poquito más de razonamiento cuando hablen. Prepárense para hablar. Y si no conocen la forma de expresar, pregunten a alguien que tenga esa calidad y lógicamente les va a enseñar algún maestro, algún profesor. Porque yo sé, Monseñor Esquetino, que usted necesariamente, porque me han indicado mucha gente, así como muchos le han hablado de mí, que eso es una mentira, porque jamás nadie le ha hablado, porque usted dice en su documento, yo no lo conozco, ni sé de él, jamás lo he visto. O sea, no sabe nada de mí. Pero lógicamente indica que le han hablado. Y la secretaria suya también dice, hay mucha gente que me ha hablado. Mentira, no le han hablado nada de mí, no me conocen. Entonces, yo creo que es necesario que se den cuenta que este obispo tiene una obligación fundamental, luchar por la verdad y luchar para que se utilice la terminología adecuada para que el pueblo y nuestros fieles no tengan caídas. Repito nuevamente, el hablar a medias, con medias verdades, es venenoso, porque esa es la forma de hablar del Conciliábulo Vaticano II, con medias verdades, y han introducido su modernismo asqueroso. Entonces, no es correcto que se hablen medias verdades. Otro de los puntos que lógicamente voy a tratar yo es acá, que él debe corregirlo a su secretaria. Su secretaria insulta, amenaza, y lógicamente aquello no es correcto, porque yo tengo efectivamente 80 años cumplidos con 8 meses más, pero yo soy varón. Yo tenía, y he mostrado esto, una vida hasta el momento en que me ordenó Monseñor López. Yo tenía una familia, tenía una esposa, hijos, hija, tenía nietos. Y cuando me habló Monseñor López, que estuvo acá, y me indicó que si yo podía ofrecerme a Dios, la primera que dijo, si es que puedes ofrecerte a Dios, fue mi esposa, Mary. Ofrécete a Dios, entrégale tu vida a Dios. Y desde ese momento yo dediqué mi vida viendo todo lo posible de jamás dar mal ejemplo a mis fieles. Como no los doy, tengo seguridad. Además, si ustedes se van a dar cuenta, yo estoy mostrando acá una fotografía que dice Colegio Real Católico. Yo era el fundador y era profesor de filosofía, de historia, de sociales. Yo soy una persona instruida. Yo soy una persona que tengo la calificación de maestro, aparte de ser profesor y maestro de religión, con título. No, Monseñor Esquetino, su secretaria, que habla lógicamente cosas que son realmente que dan vergüenza
Y mirarlo también a él me dan vergüenza, porque al tiro me imagino en medio de un montón de personas que tienen la misma deformación psicológica que él. Él a un sujeto que lo han supuestamente ordenado como hermano franciscano. Todo el mundo lo conoce de distorsión de personalidad, para no decir homosexual. Ya, lo dije. Y lo conoce todo el mundo allá. Y lógicamente los que se reunían con su secretaria, todos eran de la misma línea. Entonces, por favor, consígase un secretario. Consígase a alguien que pueda y con dignidad que hable. Es necesario también que usted le diga, Monseñor Schettino, a su secretaria, de que no hable tan ligeramente sobre el caso de las excomuniones. Efectivamente, yo tengo 27 años de obispo y he tenido obligación de excomulgar a 2 traidores a la iglesia, que se infiltraron a la iglesia, siendo particularmente uno de ellos ateo y miembro de uno de los partidos que persiguió a los católicos. Entonces, necesariamente yo debía haber cumplido con el derecho del Código Canónico, porque es mi obligación excomulgar, no porque se hayan referido a mi persona, sino porque han cometido un acto de traición a la Santa Iglesia y además desvirtuaron la doctrina católica. Son ellos agentillos los 2 de este organismo que está en Estados Unidos, de los hermanos Diamond, que no sé si usted tendrá relación con ellos, que tal vez de repente que sí. Y quiero que le diga por favor a su secretaria, al cubanito, no lo voy a excomulgar a él, porque él está temblando de miedo. No lo puedo excomulgar porque yo no creo que es católico. Yo no puedo excomulgar a uno que no es católico. Él se va a condenar nomás sin excomunión. No hay problema, por irreverente, malcriado y por su distorsión de personalidad particularmente. Entonces, hay que ver también esto, mi querido monseñor. Él ha indicado que los modernistas son satánicos. Él en su documentación que manda y dice los modernistas son satánicos. O sea, los de la Iglesia del Conciliábulo Vaticano II son satánicos. Entonces, como satánicos pueden bautizar, pueden administrar los sacramentos, etc. Por ejemplo, hay un clérigo, voy a hacer solamente para que se pueda identificar. Se llama el Padre Gafo, con sotana, y hablamos el otro día en uno de los videos. Allá en México, él está abortista, está con un obispo que es el de la línea homosexual y se reúnen con ellos. Y lógicamente se reunieron y este Padre Gafo dice así: me vale si Dios existe o no. Si existe o no, me vale madre. Que lleve a sus hijitos, su secretaria, para que los bautice. Yo creo que es conveniente, los va a bautizar porque él es defensor justamente de aquello. Hay otro que indica que el Día del Orgullo Gay en Estados Unidos decían que nuestro Señor Jesús, esos que se llamaban párrocos, el Día del Orgullo Gay, y está documentado, lo llamaban a nuestro Señor Jesús gay y lesbiana, las 2 cosas. Entonces dígame usted, dígale a su secretaria que los haga bautizar con esos miembros de la Iglesia del Conciliábulo, que dicen que el Señor, nuestro Dios, es gay y es lesbiana. Yo no lo haría, porque efectivamente el modernismo es satánico. Además, quiero aclarar en este sentido, yo tengo un nieto, efectivamente, Miki, y él me ayuda en la parte técnica porque yo no conozco, yo soy una persona ya de 80 años que no conozco las técnicas del teléfono. A veces yo no escucho muy bien lo del teléfono porque no sé manejarlo. Entonces él me ayuda con todas estas cosas. En alguna forma tengo que decirle que él está haciendo lo que debe hacer para poder ayudar a su abuelo, el obispo católico. Y yo le agradezco a Dios. Como cualquier joven puede haber tenido en su tiempo, como cualquier joven, fotografías incluso de algunas amigas, de sus amistades.
su secretaria lo calumnia y le indica lógicamente como si fuera algo dañino y pernicioso y lo insulta. Monseñor, le indico también que su secretaria lo presiona a mi nieto, amenazando lógicamente que si no retiramos este video, él va a publicar y va a mandar las fotografías de estas niñas de amigas que eran de Mickey, porque él le dice, ¿cómo eres tú posible de ser DJ? ¡Qué terrible! En la descripción de este video, mi nieto se va a encargar de, lógicamente, aclarar y responderle. Pero yo le quiero indicar, yo no sé si es verdad o no. A mí me han dicho que él trabaja en la universidad. No sé si es verdad o no. Pero los que trabajan en la universidad son comunistas. Porque acá en la universidad, cuando manejaba el Evo Morales, comunista, 14 años que ha estado en este país gobernando, metiendo el comunismo con muchos cubanos acá, médicos cubanos comunistas, que vinieron como médicos, pero no eran médicos, eran choferes y eran espías, eran agentes del gobierno, que han venido acá a masacrar. Han venido a masacrar a las campesinas, particularmente en el lugar del Beni. Entonces, necesariamente no vamos a tener la posibilidad de poder decirle a su secretaria, sí, secretaria, tenemos miedo, no le tenemos miedo, vamos a enfrentar hasta el último momento. Lo menos que tengo yo, mi querido monseñor, es que no es cobardía. Jamás, y menos ahora que estoy cerca de Dios. Y por último, yo voy a hacer necesariamente un nuevo video especialmente para poder hacer que este jovencito o jovencita se calle con relación a la herejía del santo bautismo. O sea que yo quiero que en alguna forma este jovenzuelito o jovenzuelita no mencione más, porque tiene unas ínfolas tan grandes que lógicamente sería muy diferente si él estuviera en un lugar cercano. Un viejo y obispo tal vez agarraría un chicote para poder sacarlo del lugar, así como nuestro Señor sacó un chicote para botar a los sinvergüenzas que estaban en el templo. Así yo lo sacaría. Entonces voy a hacer sobre el bautismo, sobre el sacramento del bautismo. Yo he hablado y he indicado que los satánicos, él dice, los modernistas son satánicos, le he puesto el nombre, el padre Gafo es satánico, que los haga bautizar a sus niños, su secretaria, con esos fulanos. Son satanistas, que los haga bautizar y a ver si él está de acuerdo con aquello. Entonces, que no calumnie. Yo he hablado lo necesario y he puesto lo que es de la doctrina cristiana católica. Quiero además, para terminar, hay algo que me ha indignado mucho, monseñor Schettino. Usted habla de Julio Aonzo y me dice oficialmente, no lo ordene, no lo consagre. Yo digo, ¿por qué? ¿Sabe? Yo tengo un texto impreso en la Argentina de enseñanza católica de religión para sexto curso de primaria y para primeros cursos de secundaria. Y aquí habla sobre los sacramentos. Y cuando se refiere al sacerdocio y la vocación que tiene que tener, lógicamente, dice, la vocación es la elección que hace Dios de una persona para el estado eclesiástico. La vocación es necesaria para cualquier estado, con mayor razón para el ministerio de Dios. ¿Por qué usted va a prohibir que se ordene o se consagre Julio Aonzo? ¿Quién es usted para prohibir si Dios le ha dado la vocación y le ha dado muchas más virtudes que la que usted tiene? Así que, por favor, no vaya contra la caridad que tanto hablan que usted tiene. No sea soberbio ni orgulloso. Yo me preguntaba esto para terminar, monseñor Schettino. Yo tengo la ilusión de que se elija un santo papa, no solamente un papa que va a tener en su mano el manejar con inteligencia, con
la asistencia del Espíritu Santo, sino que también sea santo, que dé buen ejemplo a sus obispos, sacerdotes, sus fieles, no que tenga que estar señalado. Yo quiero un papa, pero para elegirlo al papa, ¿quiénes nos vamos a reunir? No hay cardenales, los obispos. ¿Qué obispos? ¿Usted piensa que yo me reuniría con usted, que de principio sin conocerme ya me calumnió? Indicó que no tenía yo moral, no tenía ascendencia moral, que tenía fallas en la liturgia. Es necesario que usted sepa, Monseñor Schettino, que lo que usted dijo de mi persona, aunque no lo haya dicho en 20,000 canales, lo dijo. Y lo escuchó Dios, lo escuchó la Santísima Virgen María. Y eso se lo dijo a una persona. Y eso es pecado. Yo se lo dije a usted. Cuando consagre usted la Eucaristía Divina en la misa, cuando celebre la misa, piense en que usted ha actuado no como un obispo verdadero, ha actuado como un calumniador, y rectifique su actitud. Yo fui el primero en llamarlo a usted a que rectifique aquello. Yo no tengo cola de paja, mi querido Monseñor Schettino, no tengo nadie que me señale. O tal vez usted esté enojado porque luché contra el Che Guevara. Tal vez de repente usted ha sido admirador de ese criminal y asesino, y hasta pariente de repente de él, porque él era, de un país hermano, pero era judío. Entonces, acá tenemos que ver un poco. Usted comenzó con calumnias, con insultos. Y yo le pedí en nombre de Dios que usted rectificara y jamás lo hizo. Rehuyó porque fue lo suficientemente cobarde para no hacerlo. Yo tengo mucho más para decirle y tengo pruebas. Así que yo me pregunto ahora, ¿con qué obispos nos vamos a reunir para poder elegir un santo papa? Trataremos de hacerlo. Y descuide, Monseñor, porque así lo voy a nombrar, va a estar a mi lado el que hoy día es Julio Aonzo, con todo el derecho que tiene, con la vocación que le ha dado. Monseñor, en el futuro, va a estar a mi lado, peleando por la verdad católica y no permitiendo la soberbia, el insulto y la calumnia de sujetos que buscan su propio beneficio. Porque yo, Monseñor Schettino, y termino con esto, no estoy ordenando y consagrando para hacerme elegir papa. Yo me siento el más humilde de los obispos. Quiero participar en la elección de un santo papa, pero yo no me preparo para hacerlo, ordenando personas sin capacidad, con una conducta totalmente negativa. Y peor todavía, que usted les dé ejemplo de calumnia, de mentira, de difamación, y ni siquiera se conozca eso. Hasta pronto, Monseñor Schettino.